Hola, mentes inquietas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre pensamiento crítico. En esta ocasión vamos a hablar sobre los tertulianos. Ah, el concepto de tertuliano no estoy muy seguro de si solo se concibe en mi país, porque tengo mis dudas de si en el mundo anglosajón mm, el tertuliano existe como tal. Es decir, el tertuliano sería la persona que aparece en los medios de comunicación de forma más o menos regular, algunos están en nómina, es decir, de forma muy regular, y que representa que están allí para hablar de cuestiones específicas, el tema del día, el tema que toca, ya puede ser económico, social, político, uh, y representa que van a hablar con conocimiento de causa. El problema del tertuliano es que es un charlatán. El charlatán no necesariamente tiene que ser una persona sin conocimientos, una persona incluso intelectualmente limitada, nada que ver con esto. El charlatán tertuliano precisamente acostumbra a ser una persona, no siempre, también está el enchufado, el que hace lo que se llama pasillos en los despachos políticos. El tertuliano acostumbra a ser una persona con carrera, periodista, economista, abogados, historiadores. Eso les da la pátina de prestigio para ejercer de tertuliano. El problema es que para ejercer de tertuliano no hace falta ningún título, ni siquiera ningún conocimiento. Simplemente hace falta ser un charlatán que se convierte en un charlatán profesional. Es aquella persona que, por lo tanto, hablará de todo sin saber de nada, excepto, obviamente, de su especialidad. Pero eso es lo de menos, porque el tertuliano lo que hace en realidad es cubrir una cuota política, de una ideología política, que en realidad tampoco es ideología, es una ficción de ideología, al menos en este país, cuando se habla de derechas, izquierdas, centro, en realidad no existe ni la derecha, ni el centro, ni la izquierda, no existe nada de eso, son todo vértices, caras de la misma moneda, ¿eh? Para dar la impresión al público de que hay pluralidad, esa es una palabra importante, sensación de pluralidad y democracia, que hay democracia. En realidad lo que se hace es preservar precisamente todo lo contrario, el statu quo. No estoy asociando statu quo con fascismo, pero desde luego statu quo no es sinónimo precisamente de democracia y de maneras democráticas. Sí es sinónimo de maneras que se asemejan a la democracia, para que no haya revueltas. Hay que parecer democrático. Y para ello, estos tertulianos, que entre ellos se llaman contertulianos, son como una familia, que hacen ver que se pelean, eso sí, muy civilizadamente, en los medios, radio, televisión, básicamente, pero que en realidad, como son caras de la misma moneda, son tan amigos, es decir, tan falsamente amigos, tienen el mismo negocio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se habla sobre un tema concreto, en el cual hace falta estar especializado, veréis que estas personas hablan como si supieran exactamente de lo que están hablando, y lo hacen muy bien. Es decir, es todo un arte hablar mucho sin decir nada. El público, es decir, la opinión pública, es decir, la desopinión pública, se convierte en fan de tal o tal otro tertuliano, porque dicen que hablan muy bien. Claro, si por hablar bien se entiende por tener una oratoria fluida, pues evidentemente que hablan bien, están profesionalizados en ello, ¿no? Saben hablar muy bien. El problema es que hablan fatal porque no dicen nada. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos.
El charlatán profesional siempre va a dar una impresión impecable, impecable en su forma de hablar, en sus gestos, en su comunicación tanto verbal como no verbal, impecable. La idea es dar la sensación al público de saber de lo que se está hablando, de solemnidad, con expresiones, palabras ostentosas, pomposas, que suenan muy bien, pero que en realidad, inseridas en su discurso vacío, no dicen nada. Y tienen tal habilidad para no decir nada, que se retroalimentan entre ellos. Se producen unos diálogos, que son falsos diálogos, porque el objetivo de esos diálogos no tiene nada que ver con sacar nada en claro, sino simplemente, simplemente tienen que ver en ir mareando la perdiz, y que nunca cambie nada, dando la impresión de que cada día se está estudiando la problemática en cuestión y, por lo tanto, como si se estuviera evolucionando en algún sentido. En realidad se trata precisamente de no evolucionar en ningún sentido, continuar ellos viviendo de la cuota, y la cuota significa, como decía al principio, de la tendencia supuesta ideológica que cubre cada uno de los tertulianos, para que aquello parezca eso, plural, y por lo tanto, decía, democrático, con lo cual lo que se está haciendo es precisamente blindar el statu quo, porque con el pretexto de que las voces que se oyen cubren todo el espectro ideológico de la sociedad, cosa falsa, lo que se está haciendo es expulsar de esa forma tan sutil a la disidencia. Es decir, la disidencia no tiene cabida en la representación de esos tertulianos, porque ideológicamente no entran en el espectro oficial, político, de aquello que se ha votado en elecciones. Cabe decir que esos tertulianos, aunque tengan ideas propias, que pueden, o a veces no, porque son grandes simuladores, pueden asemejarse a la cuota que están cubriendo, por lo tanto no van a decir nada que vaya en contra de aquellos que los alimentan, que les pagan, porque además esos tertulianos, si van, por ejemplo, a la televisión y escriben en periódicos, esos periódicos tendrán una tendencia ideológica de la cual ese articulista, ahora convertido en tertuliano, no se va a desviar ni un milímetro, porque está viviendo de esas columnas o de sus escritos de opinión, de lo que sea. Esa opinión propia del tertuliano está autocensurada. Es decir, ya no hace falta que el sistema censure a ese tertuliano, que de hecho no lo va a censurar, porque lo van a echar, a expulsar el primer día que diga algo que tenga divergencia respecto a la línea ideológica por la cual a ese tertuliano se le paga, e insisto, en nombre de es lo que quiere el público, porque es lo que ha votado, la opción de centro, de derecha, de tal partido o de tal otro. Esa es la misión del tertuliano, que lo más triste de todo es que no es cuestionada, todo lo contrario. El espectador, la opinión pública, necesita de ese tertuliano, como necesita a sus ídolos, que les represente. Incluso ese tertuliano habla tan teóricamente bien, tan bien, que puede haber el caso de que la opinión pública, parte de la opinión pública, no esté de acuerdo en su línea ideológica, la del tertuliano en cuestión, pero sin embargo idolatra a la persona en sí por cómo habla. Es decir, el tertuliano no va a ir en contra de esa cuota de personas con quien converge ideológicamente, teóricamente, porque de ideología tienen muy poca esos tertulianos, precisamente porque para hacer de tertuliano hay que tener muy poca dignidad. O ir muy justo de dinero, pero justísimo, porque
entiendo que una persona con dignidad y con honestidad no se prestaría a hacer de tertuliano y hacer, en definitiva, que la sociedad de un país no avance en nombre precisamente de hacerla avanzar intelectualmente a través de esos supuestos expertos tertulianos. Ah, decía que están blindados por partida doble. Ah, por lo que respecta a la ideología que cubren y por lo que respecta a esa opinión pública analfabeta, funcional, muy papanatas, que también lo va a idolatrar, diga lo que diga, porque en realidad muchas personas no escuchan exactamente lo que está diciendo. De hecho, si escucharan lo que está diciendo más allá de las palabras bonitas y ampulosas y ostentosas que comentaba, se darían rápidamente cuenta de que aquello es una comedia y es un circo, además pagado por el mismo ciudadano, por el ciudadano que está idolatrando a esos tertulianos. Ese es el esquema podrido intelectual de mi país. Ah, cuando se debe tratar un tema específico, y eso es cada día, es verdad que de vez en cuando sale un tertuliano que, digamos que casualmente, porque esa es su área, es decir, además de hacer de tertuliano, pongamos, por ejemplo, que en la universidad es historiador y da clases de historia, allí sí el tertuliano va a hablar de historia. Pero incluso cuando está hablando de lo que conoce, de lo que sabe, tampoco va a servir de mucho porque, insisto, nunca se va a salir de los esquemas preestablecidos, supuestamente ideológicos, que debe cubrir su cuota y para lo cual le pagan. Entonces, así es como se pudre, como se estanca una sociedad. Creo que esto es todo lo que os tenía que decir para hoy. Y el tema da mucho más de sí. Y en todo caso lo dejaríamos para otro vídeo. Si os ha gustado el vídeo, pues os suscribís, le dais un buen like y si no, pues dejad algún comentario en positivo, en negativo, como os parezca conveniente. ¿De acuerdo? Pues venga, hasta el próximo vídeo.